Buenas tardes, iglesia. El Señor les bendiga, el Señor les guarde. Sean bienvenidos al servicio de oración desde casa. Que el amor y la paz del Padre sean en nuestros corazones. Vamos a orar. Señor, bendito y alabado eres. Te doy gracias por todas las cosas que nos has regalado en este día, por todas las cosas que haces por nosotros. Gracias porque nos tienes en tus pensamientos. ¿Quiénes somos, Señor, para que de nosotros te acuerdes, siendo tan pecadores, Señor? Te pedimos perdón, mi Dios. Perdón por nuestros errores, por nuestros pecados, por nuestras debilidades. Gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad, por tu fidelidad. Coloco en esta hora, Señor, mi vida imperfecta en tus manos, mi Dios. Te pido que esta palabra que tú colocas en mi boca, Señor, pasando carbón encendido por ella, sea de edificación para cada uno de nosotros. Ayúdanos a atesorarla, mi Dios, y a hacerla vida. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Amén y amén. La oración es el tema con el cual el Señor nos ha hablado durante todo este mes. Y el título de esta meditación es Las bendiciones en la oración. La oración es un aspecto de nuestra vida cristiana que con frecuencia es desatendido. Vivimos afanados y eso no le agrada a nuestro Padre Celestial. Él nos dice que nos acostemos y nos levantemos en paz, confiando en que Él está al control. Él debe ser nuestra confianza. Los seres humanos nos caracterizamos por la impaciencia. Nosotros queremos las cosas en un clic, al instante, en un abrir y cerrar de ojos, que todo se nos dé así como de la noche a la mañana. Así queremos que el Señor nos responda cuando hablamos con Él, cuando oramos. Y el problema que existe con esto es que aunque la oración puede producir resultados inmediatos en la mayoría de los casos, las oraciones no son contestadas instantáneamente. Recordemos que el Señor tiene voluntad y tiene carácter y las cosas se hacen cuando Él dice y cuando Él quiere y no cuando nosotros queremos. Y no es porque el Señor no nos oye y vamos a dejar de hacerlo, de orar. La oración, mis hermanos, y de eso debemos estar completamente seguros. Es el arma más poderosa para derribar muros, para derribar fortalezas, potestades, para echar fuera todo lo que no viene de parte del Señor. Con la oración podemos alcanzar la mano de Dios. Con la oración podemos alcanzar la ayuda, los beneficios y las bendiciones de Dios. El Señor tiene cielos abiertos y nos dice que somos herederos de sus riquezas en gloria. Amén. Así que vamos a examinar esa porción de nuestro caminar en el Señor que quizás hemos desatendido. Para ello nos vamos a enfocar en tres de la multitud de bendiciones que son desatadas en la vida de todo creyente, orando en todo tiempo, en todo momento y en todo lugar, sea cual sea nuestra circunstancia. El Señor anhela cristianos saludables y se alcanzan buscando la dirección de Dios en ruego y súplica. Amén. Busquemos el libro de Hechos capítulo 12. Hechos capítulo 12 de el 1 al 16. Vamos a estar leyendo
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar a aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, se abrió solita. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo y verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, y el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Estaban orando muchos. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro de gozo, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Imagínense ustedes, es su ángel, el ángel de Pedro. Mas Pedro persistía en llamar. Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron como atónitos. Amén. Vemos que el rey había mandado a tomar preso a Pedro con la intención de ejecutarle. También que Pedro estaba siendo custodiado por 16 soldados. Y si como todo eso no fuese suficiente, también el rey ordenó que 2 de ellos estuvieran atados a Pedro con fuertes cadenas en todo tiempo. Todo para asegurarle bien, porque si cualquier cosa a ustedes también les toca. Esa era la actitud de Herodes. Al tomar estas precauciones, el rey estaba asegurándose de que Pedro no podría escapar. Él quería asegurarse de que esta vez él lograría ejecutarle. Recordemos que en el pasaje de Hechos 5, 17, 19, también en una ocasión Pedro y Juan fueron perseguidos y echados a la cárcel, y un ángel del Señor los sacó. Amén. Así que al tomar estas precauciones extremas, el rey estaba bien seguro de que esta vez él ejecutaría a Pedro. Pero los creyentes tenían algo muy diferente en mente, así como tú y como yo, mi hermano. Y dile al que está ahí contigo: ora. ¿Saben lo que hacían los creyentes? Lo que ellos tenían en su mente y hacían en ese preciso momento, oraban, oraban.
El rey Herodes odiaba a la iglesia y nuestro enemigo odia a la iglesia. El rey quería encarcelar y encadenar a los creyentes. Nuestro enemigo busca hacer lo mismo a través de los vicios, de la vanagloria, de la idolatría, de la soberbia, del orgullo, de la enemistad, de los pleitos, de los celos, de las contiendas y de todas las demás ataduras que existen. El rey buscaba matar a los creyentes y nuestro enemigo busca lo mismo a través de las falsas doctrinas, de la apostasía. Herodes en ese tiempo tenía el poder de lograr esas atrocidades y nuestro enemigo es una fuerza real y posee el poder para tratar de influenciar de que esas cosas o cosas similares ocurran. Pero más grande es el Señor que el que está en el mundo. Amén. Así que, como podemos ver, no existe mucha diferencia entre este rey del pasado y el enemigo que acecha a la humanidad en estos tiempos. Y solo existe una cosa efectiva que podemos emplear para batallar en contra del enemigo. El Señor nos dio las armas. Amén. El Señor nos dice que todo lo que pidiéramos en su nombre, Él lo hará. ¿Cuántos desean desatar bendiciones sobre su hogar, sobre su familia, sobre sus vidas en este día y a partir de este momento? Pues vamos a desatar esas bendiciones. Y la primera bendición que la oración desata sobre la vida de todo creyente es la paz. Vemos que en los versículos 5 y 6 Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro relajado, durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas y los guardas delante de la puerta custodiando la cárcel. Como podemos apreciar en este momento de su vida, Pedro estaba encadenado a dos soldados. Pedro estaba encerrado en una prisión sin esperanza alguna de poder escapar, esperando ser ejecutado. Ahora debemos preguntarnos, ¿qué actitud encontramos reflejada en el comportamiento de Pedro? ¿Estaba Pedro rogando que el rey le perdonara? ¿Estaba Pedro preocupado, nervioso, comiéndose las uñas, llorando? Pues no, Pedro estaba durmiendo cómodamente, a las anchas. Creo que muy pocos de nosotros, si estuviésemos en su lugar, nos comportaríamos como Pedro, ¿verdad? ¿Cuántos han pasado noches de no poder dormir debido a alguna preocupación? Bueno, porque simplemente el dinero no nos alcanza, porque tenemos alguna situación económica, porque tenemos alguna dificultad en el trabajo, porque bueno, las universidades están cerradas y nuestros jóvenes no pueden terminar sus estudios. Muchas de nuestras preocupaciones, cuando las ponemos en perspectiva, mis hermanos, en el gran esquema de la vida, en realidad tienen muy poca importancia, pero aún así, con frecuencia, nos roban la paz, nos atormentan y nos desvelan, nos quitan el sueño. ¿Cuántos dicen a esto? Amén. En el caso de Pedro, las circunstancias eran bien difíciles, pero él dormía. ¿Y cómo pudo lograrlo? Por dos razones. Número uno, él sabía que su vida no estaba en manos del hombre, sino en las manos de Dios. Él pensaba como encontramos en Salmos 27:1, que nos dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Decía Pedro. Jehová es la fortaleza de mi vida, por eso no he de atemorizarme. Así pensaba Pedro. Y número dos es como encontramos aquí en estos versículos. La iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Nuestra oración y las oraciones intercesoras de nuestros hermanos desatan la paz sobre nuestra vida. Es por esta misma razón que todos aquí estamos llamados a orar
Fíjense bien lo que nos dice la palabra en Primera de Tesalonicenses, en el 5, 17, 18, cuando leemos, orad sin cesar, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Amén. La oración, mis hermanos, del justo puede mucho. Tenemos que orar y orar sin cesar, los unos por los otros. Amén. La segunda bendición que la oración desata en la vida de todo creyente es la liberación. He aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas le cayeron de las manos. En el versículo 7, a pesar de que el rey había tomado precauciones para que Pedro no escapase, lo encerró, lo encadenó y lo custodió, pero con todos los grilletes, aún así Pedro fue liberado. Las cadenas que le ataban a los dos soldados cayeron de él, la puerta de la celda que lo encerraba se abrió, los soldados que cuidaban la puerta de la prisión nunca le vieron, y las puertas de la prisión que daban a la ciudad, puertas fuertes y grandes, se abrieron por sí solas. Este es el Dios a quienes nosotros servimos. Este es el Dios en quien hemos confiado, el Dios Todopoderoso, el Dios de Israel. Este es el Dios de quien debemos testificar, un Dios dispuesto a liberarnos de toda situación. Recordemos siempre que para Dios no existe situación difícil y que para Dios no existe nada imposible. Amén. Y la tercera bendición que recibimos a través de la oración es que la oración desata milagros. En los versos 12 al 16 vemos el gran milagro, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar, al escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, ¿estás loca? Ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel, mas Pedro persistía en llamar. Y cuando abrieron y le vieron, quedaron como atónitos y sin vista. Todo lo que hemos podido apreciar hasta ahora puede ser descrito con una sola palabra. En esta historia, lo que le sucedió a Pedro fue un milagro. En realidad, lo que sucedió aquí es algo un poco cómico. Digo esto porque ellos estaban orando por la liberación de Pedro. Ellos estaban presentándole el problema a Dios y le pedían la solución al Señor, pero evidentemente ellos no lo estaban haciendo completamente confiados en que Dios respondería. Y así nos pasa. Así nos pasa. Es por esta razón que ellos no le creyeron a la muchacha cuando dijo que Pedro estaba allí, y la llamaron loca. Hermano, ¿ustedes creen que si ellos estuviesen completamente confiados en que Dios respondería a sus oraciones, entonces, ¿por qué en vez de decirle a la muchacha que estaba loca, ellos más bien debieron exclamar, gracias Señor por escuchar nuestras oraciones, gloria a Dios, aleluya, liberaron a Pedro, lo liberaste Señor? Aquí existe una lección muy grande que tenemos que aprender. La lección es que nunca podemos dudar del poder de Dios. Amén. Lamentablemente la duda es una de las cadenas que nuestro enemigo usa para atar a muchos. Es por eso que no es fuera de lo común encontrar que la vida de oración de muchos es débil, se debilita porque muchos son los que oran, pero no lo hacen con fe, no lo hacen completamente confiados en Dios, en su poder y en su gloria. Tal como
los que estaban congregados en ese lugar orando, que se les olvidó la palabra que dice el Señor en Isaías 65:24. Y antes que clamen, responderé yo, mientras aún habla yo, habré oído. El problema mayor que existe es que nosotros tendemos a envolvernos tanto en las dificultades y situaciones que se presentan en nuestro día a día, que en vez de orar confiadamente, lanzamos oraciones por si acaso, a ver si las pegamos, ¿verdad? Vamos y recordemos, mis hermanos, que existe un Dios de poder, un Dios que todo lo puede y que todo lo sabe y que abre la compuerta de los cielos. Pero si oramos sinceramente y si somos perseverantes en la oración, así se produce que el milagro que Dios tiene para nosotros, que abre los cielos, que tiene riquezas en gloria para cada uno de nosotros. Así que si quieres recibir bendiciones, entonces examínate de cerca, examina tu vida de oración y clama al Padre para que te ayude. Nunca olvides que Dios está presente para liberarte, que Dios está presente para perdonarte y que Dios está presente y escucha nuestras oraciones. Hermanos, el Señor les bendiga y el Señor les guarde siempre a sus gratas órdenes. Amén. Y vamos a orar, mis hermanos. Señor, te damos gracias por esta tu palabra, porque a través de ella tú hablaste a nuestros corazones, Señor. Gracias porque una vez más tú nos enseñas que no estamos solos, Señor, que no estamos desamparados, que no estamos indefensos, mi Dios. Tú nos dejaste tus armas, mi Dios, tu palabra, y por medio de ellas podemos conocerte a ti y pelear, Señor, la buena batalla, hablar contigo, Señor. Clamamos ante ti, oh Dios, en esta hora, Señor, pidiéndote ayuda. Queremos ser cambiados, queremos ser transformados, mi Dios. Nos aferramos a tu verdad, Señor. Sabemos que no peleamos, Señor, solo porque tú vas delante. Señor, tú llevas nuestras cargas. Ayúdanos, mi Dios. Anhelamos tu paz, Padre, esa paz que solo viene de ti, Señor, que solo tú das. Libéranos, Señor, de todos esos viejos vicios, de todas esas ataduras que todavía permanecen en nosotros, oh Dios. Anhelamos ese milagro, Padre. Anhelamos tus manos abiertas, Señor, las bendiciones que tú tienes en tus pensamientos para cada uno de nosotros, oh Dios. Solo tú sabes lo que nos hace falta, Señor, lo que necesitamos, Padre. Tú eres grande, Señor, fuerte, poderoso. Tú eres bueno, Señor. Para ti no hay nada imposible. Gracias, Padre. Gracias por mis hermanos, por esa fe y ese amor que has puesto en sus corazones, en mi corazón, Señor, por ti, Señor, y por tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Ayúdanos a confiar en ti, oh Dios, a no dudar, Señor, de que tú estás ahí, de que contamos contigo, de que tú estás al control de todo, Señor. Te bendecimos, Señor, te honramos y te glorificamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.